Seguimos entonces con la clase de hoy. Colocamos, continúan problemas. Entonces, sigue problema 2. Habíamos quedado en un literal, creo, el literal B. Ahora nos toca el literal C. ¿Qué nos decía el literal C? Calcular la rapidez y la velocidad que llega al suelo. Cuerpo, ¿no? Aguirre está llegando. Bueno, esto es lo que sostiene el literal C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar la secuencia de eso, ¿no? Entonces vamos a poner en el descenso ahí partimos de que la velocidad inicial o la rapidez inicial es 0. ¿Correcto? Entonces, si es 0, recordamos la fórmula de altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad con la que llega al suelo, o sea, la velocidad final al cuadrado, menos la inicial al cuadrado, sobre 2 por la gravedad, ¿no? 2 gravedades. Esa sería la fórmula que vamos a aplicar. Pero este de aquí es 0. Entonces va a quedar solamente la velocidad con la que llega al suelo, o sea, la velocidad final al cuadrado, sobre 2 gravedad. Entonces, si yo despejo la velocidad final al cuadrado, esto va a quedar 2 gravedad por la altura máxima. Significa entonces 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por la altura máxima que calculamos en la clase anterior, 51,94 metros. Entonces tendríamos que la rapidez final al cuadrado es igual al producto de todo eso, 1018,02 metros cuadrados sobre segundos cuadrados saldría, ¿verdad? Lo que significa
que la velocidad final tiene una medida de raíz cuadrada de esa cantidad, 1018,02 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si extraemos la raíz cuadrada, entonces ese valor es 31,91 metros sobre segundo. Este valor que hemos obtenido es la rapidez, ¿no? Es rapidez. Escribo para que no se pierda el razonamiento, ¿no? Esto es la rapidez. Pero también nos piden la velocidad. Entonces, aprovechando este espacio, si nos piden la velocidad, tengo que escribir BF con una flecha arriba. Ahí hablo de velocidad, ya no de rapidez. Y copio el mismo valor, como está dirigido hacia el suelo, entonces es negativo. Menos 31,91 J. Le ponemos la letra J, recuerden que es un vector unitario. Y afuera la unidad de medida, en este caso metro sobre segundo. Esto de aquí, entonces, es la velocidad. Entonces, de esa manera, marcamos la diferencia entre rapidez y velocidad con la que llega al suelo. Son dos cosas que nos están pidiendo, la rapidez y la velocidad. En la velocidad hay que colocar el signo menos porque está dirigido hacia abajo, o sea, va a llegar al suelo. Eso es una dirección del vector hacia abajo. Muy bien, eso es el literal C. Veamos el literal D. Recordamos lo que decía el literal D del problema. Desplazamiento, calcular el desplazamiento del cuerpo y la variación de la velocidad. Eso corresponde al literal D del problema. Entonces, en este caso, partimos del criterio de desplazamiento. Hay una fórmula que recuerdan ustedes, desplazamiento es un triángulo y una letra R con una flechita arriba. Eso se lee desplazamiento. Es igual a RF menos R sub 0 o R0. También son vectores estos. ¿Cómo se lee aquí? Posición final menos posición inicial. En el caso de nuestro problema, que es de la caída de un cuerpo, la posición final viene a ser en el suelo. O sea, si está en el suelo, la posición final es 0. Y la posición inicial es la altura del edificio hasta la terraza. Eso es
positivo hacia arriba sería 25 J, porque era 25 metros la altura del edificio, ¿verdad? J metro. Entonces, el desplazamiento sería igual, TGR, ¿no? A menos 25 J metros. Ya, esta es la respuesta que se refiere al desplazamiento. Y la otra es variación de velocidad. Eso se escribe también triángulo y la letra V con una flechita. Eso es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahí se lee variación de la velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, siguiendo con el proceso, sería la velocidad final, que es la que llega al suelo, y nosotros ya la escribimos, menos 31,91 J metros sobre segundo, menos la velocidad inicial que fue calculada en el literal A, 22,98 J, también metros sobre segundo. Entonces tendríamos que la variación de velocidad es igual, en este caso, a menos 54,89 J metros sobre segundo. Entonces aquí tengo ya la otra respuesta. Entonces la primera corresponde al desplazamiento. Esta de aquí corresponde al desplazamiento. Le voy a escribir para que no se olvide del razonamiento. Es desplazamiento. Y el de acá significa variación de la velocidad. O sea, cuánto ha variado la velocidad, eso significa. Lo que varió fue un poco más de 54 negativo, es decir, que va hacia abajo. Variación de velocidad. Bien, ahí termina el problema 2. Vamos al problema 3. Problema 3. Este es página. Voy a poner la página de este. 119 del libro de física.
Los que quieren y están revisando. ¿Qué nos dice este problema? Dice, una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Se desprecia el rozamiento con el aire. Entonces, aquí hay que responder. Vamos a colocar acá y al mismo tiempo ir respondiendo para ahorrar tiempo. Literal A. ¿Qué aceleración experimenta la pelota cuando sube a ver? Esa es la primera pregunta. Vamos a ir respondiendo una vez porque son cosas teóricas las primeras preguntas. Entonces tendríamos respuesta. A ver, pelota está mal escrito cuándo, ¿no? Voy a ver si puedo corregir ahí. Y es cuando sube, ¿no? Bueno, la respuesta en este caso nos piden aceleración. La aceleración es igual a cuando sube, quiere decir que va a disminuir la velocidad, es igual a menos el valor de gravedad. O sea, esto es menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué tipo de movimiento es? Este es movimiento desacelerado. Desacelerado. Bueno, se lo escribo para que tenga clara la película. Cuando el cuerpo sube, la velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero. Entonces, si va disminuyendo la velocidad, es un movimiento desacelerado y es una aceleración negativa. Correcto. Entonces, vamos al literal B. Nos dice qué velocidad alcanza cuando su desplazamiento es máximo.
Otra pregunta teórica. Entonces, respondemos. Respuesta. La velocidad es en el punto máximo, no, la velocidad es cero. Entonces, la velocidad es cero. Claro, ya llega al punto máximo, entonces la velocidad se hace cero. Muy bien, vamos al literal C. ¿Qué nos dice el literal C? ¿Qué altura máxima alcanza? ¿Qué altura máxima alcanza? Entonces, ahí la respuesta es aplicando una fórmula, ¿no? Altura máxima igual a la rapidez inicial al cuadrado sobre 2 gravedades. Eso significa 5 metros, que nos da el problema, 5 metros sobre segundos al cuadrado dividido para 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, si usted realiza esa operación, sería 25 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Ahí se eliminan los segundos cuadrados y 1 metro, quedándome solo metro. ¿Cuánto me da la respuesta aquí? 1,28 metros. Esta sería la cantidad que asumimos como respuesta final. Bien, vamos al literal D, pero quedamos con el tiempo. El tiempo nos acorrala. Dejamos ahí para continuar después. Entonces son algunos literales en este problema.